hecho, Gonzalo Pizarro debería ser un prócer de la independencia del Perú. Y así lo sería si no es que fuera un maldito y nadie lo quiere. O sea, nadie va a proponer eso, créeme que nadie, porque como te dije, el pata era un abusivo, atorrante, arreglaba todo el caballazo. Entonces, sí, pues hasta se peleó con el rey de España. Hola, ¿qué tal? El día de hoy en Divagando vamos a entrevistar a Rafael Aita, más conocido como Capitán Perú. Es un apasionado por la historia y ferviente partidario de una monarquía en el Perú. Por favor, acompáñame en esta apasionante entrevista. ¿Qué tal, Rafael? Mejor dicho, Capitán Perú, ¿cómo estás? Encantado, encantado, un gran gusto, sí. Qué bueno. El día de hoy en Divagando vamos a entrevistar a Rafael. Vamos a divagar. Vamos a entrevistar a un apasionado de la historia peruana, principalmente. Ha venido con un pueblo bastante... Bien ególatra, sí. Igual trata, ¿no? De mí mismo, marquetero, ¿no? diría. Con mi cara acá, la impresa. El siguiente es con mi cara impresa. Me gustaría que también me hagan uno alguna vez. Si es que alguien se anima, está bien. Bueno, comenzamos hablando un poco. Me gustaría hablar de la historia y su función. ¿Para qué sirve la historia? Para entender el pasado y de esta manera saber mejor qué está pasando en el presente y prepararnos para el futuro, ¿no? Y muchos piensan que la historia simplemente es mirar hacia atrás. No, la historia es entender lo de hoy con todo lo que sabemos mirando hacia atrás, pero no se debe quedar solo hacia atrás. Debe traernos también al presente para no repetir los errores del pasado y al mismo tiempo para construir un mejor futuro, ¿no? Entonces, yo creo que en el Perú se cumple eso especialmente, porque la historia peruana es muy cíclica y siempre lo que sucede hoy lo encontramos hace 200 años y lo encontramos hace 100 años y lo encontramos hace 500 años, ¿no? Entonces, digamos, si nosotros nos ponemos a revisar cómo se dio la independencia, por poner un ejemplo, vamos a encontrar que el primer presidente del Perú, Ribagüero, fue vacado por el Congreso. Y él termina yéndose a Trujillo, en donde no reconoce obviamente al nuevo gobierno de Lima, y él hace su gobierno en paralelo en Trujillo con su propio senado, con su grupo de amigos y él como presidente. Entonces, claro, por ejemplo, el tema de las vacancias. Claro, se repite mucho. No es nuevo. Y hasta diría que el Perú comienza vacando a su primer presidente, ¿no? Y los cierres del Congreso también han sido reiterativos, repetitivos. Y claro, uno comienza a decir, entonces esto ¿dónde comenzó? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Y yo creo que justamente el hecho de no mirarlo y no aprender bien nuestra historia es lo que nos hace arrastrar esos errores hasta hoy. Claro. No sé si tú has visto a Pablo Escobar, la serie. Empezaba con el que no sabe su historia está condenado a repetirla, ¿no? Ese es su lema. ¿Se puede cambiar la historia? ¿O crees que, es que, claro, esto es contradictorio, ¿no? Porque tienes por un lado la idea de que es cíclica y por otro la idea de que tienes que aprenderla para no repetirla, pero claro, son contradictivas, ¿no? Sí, parece que son irreconciliables ambas, pero yo no soy tan fatalista ni tampoco tan determinista en decir, que la historia es cíclica significa que siempre va a suceder lo que ya sucedió. Y no hay manera de hacerle frente. Y no es eso a lo que se refiere. Se refiere a que se van a repetir las condiciones, pero ante esas condiciones uno puede responder mejor. Con resultados distintos. Y por lo tanto con resultados distintos. Entonces, ¿tú no crees que las fuerzas de la historia son inevitables? Simplemente se repiten las condiciones. No creo en el determinismo. Claro. ¿No? Que yo sé que hay gente que considera que el tiempo es una ilusión y que la libertad es una ilusión y que ya todo está escrito. En base a un pensamiento muy mecanicista propio de la época de la física de Newton, que llega más o menos hasta el siglo XIX y que te dice básicamente que si nosotros conociéramos todas las variables del universo, sería pues como una mesa de bolos
en donde yo puedo saber en dónde va a terminar cada bola si conozco exactamente las fuerzas y todas las variables que actúan sobre ellas. Claro, es este tema de la moneda que lanzas y en realidad no sabes de qué lado va a caer, pero en realidad no es que no sepas de qué lado va a caer, sino que no sabes todas las condiciones que van a terminar. Y que dice, si supieras todas las condiciones, si sabrías de qué lado va a caer. Eso fue un pensamiento que llega hasta el siglo XIX, pero ya para el siglo XX encontramos que no tiene sustento, que ya deberíamos, de hecho, dejar de pensar así, porque surgen dos teorías que terminan reventando el determinismo. La primera es la mecánica cuántica y sobre todo el principio de incertidumbre de Heisenberg, donde te dice que la naturaleza del mundo atómico es totalmente probabilística y por lo tanto no se puede determinar una posición y una velocidad de una partícula y por lo menos si no lo sé hoy, mucho menos cómo va a evolucionar. Y segundo, que es la que más nos atañe porque eso sucede en el mundo atómico, pero no en el mundo clásico, pero sí la teoría de la complejidad. Y sobre todo el famoso problema de los tres cuerpos, que es el origen de la teoría del caos y de la complejidad y que te dice de que cuando interactúan tres cuerpos ya el sistema se vuelve tan complejo que cualquier mínima variación lo distancia totalmente de cualquier predicción. Hay un tema del efecto mariposa. No, bueno, además hay una serie de... ¿Tienen los tres cuerpos, puede ser? El problema, la serie de Netflix está basada en el libro, ¿no? En el libro, claro. Que a su vez está basado, está basado en el problema real, ¿no? Claro. Me acuerdo que, de hecho, cuando me recomendaron esa serie, lo primero que una amiga me dice, ¿no? Oye, ¿ya viste el problema de los tres cuerpos? Sí, por supuesto. Y yo dije, no, sí, claro. Sí, del siglo de Henri Poincaré, ¿no? Y los estadísticos del siglo XIX. Y me decía, ¿qué hablas? Es una serie de Netflix. Y yo, ok, soy muy más nerd. Claro. Justamente estábamos hablando antes de comenzar a grabar de este historiador Zunzunegui. Ajá, sí. Historiador mexicano. Y claro, él tiene una frase que decía que los líderes políticos, o por ejemplo como pueden ser Napoleón, como puede haber sido el pintor austriaco, como puede haber sido bueno, presidentes que en general, ¿no? Claro. No son capaces de cambiar la historia, sino que solamente son personas privilegiadas que pueden presenciar los hechos históricos. Claro. En primera fila, ¿no? Como si fueran a ver una película. Como los espectadores, determinismo puro. Claro, es bastante determinista. Es determinismo puro. Y eso, a ver, regresando otra vez a conocer todas las variables. Eso, ¿qué es lo que, de dónde viene? De que la libertad es una ilusión. Claro, no hay... Y uno dice, oye, pero a ver, yo ahorita puedo ser libre de pararme, de irme, de cambiar de tema, de, no sé, llevarme tu computadora, pero no, porque eso está ya está determinado por los impulsos neuronales en tu cerebro. Y esos impulsos neuronales son consecuencia química de las hormonas y de tus experiencias pasadas y que por lo tanto lo que tú decidas en realidad es una ilusión porque es la consecuencia de todo lo anterior y mezclado con química, neurología y demás, ¿no? Entonces al final no solo realmente somos espectadores de la historia, somos espectadores de nuestra propia vida. Y esa pantalla de cine que dices, en realidad sería de cada uno de nosotros que como si estuviera sentado viendo cómo nuestro cerebro actúa y va reaccionando. Ya, eso para mí no tiene ni pies ni cabeza. Con la teoría de la complejidad, el famoso efecto mariposa. El aleteo de una mariposa en Brasil te genera un tornado en Texas, ¿no? ¿Por qué? Porque una cuestión tan mínima, un cambio mínimo, va a alterar toda la dinámica. Te va a alterar toda predicción, toda dinámica y al final, en realidad lo que tenemos y lo que vemos también en la práctica es un rango de decisión. No es que tampoco, es como dicen muchos liberales, que yo soy libre de hacer todo lo que me dé la gana, que es el extremo opuesto. No somos libres de hacer todo lo que nos dé la gana porque tenemos limitaciones físicas, tenemos limitaciones sociales,
tenemos limitaciones morales e incluso limitaciones biológicas. Vamos, yo no puedo decir que yo puedo volar, ¿no? O sea, biológicamente yo no puedo hacer lo que me da la gana, porque si yo me subo a una azotea y salto, no voy a planear, voy a estrellarme contra el suelo, y yo no puedo decir, no, que la gravedad es un constructo social. Así no funciona. Pero dentro de este rango de limitaciones, sí tenemos una capacidad de decidir. Lo que pasa es que por alguna razón, y claro, el ser humano es muy de irse a los polos, por alguna razón o negamos toda libertad y pensamos que todo está determinado, o negamos todo determinismo y pensamos que nuestra libertad es absoluta y cualquier tipo de restricción es una limitación, un atentado contra nuestra libertad. Cuando yo creo que por lo menos lo que esta teoría de complejidad nos enseña es que es un punto medio entre ambos. No es que no está todo determinado, pero tampoco tenemos un rango de acción ilimitado. Claro. Oye, cambiando un poco de tema, tú hablas mucho pues del Perú. Quería quizá hablar un poco del proceso de Perú prehispánico, si es que se podría llamar Perú. Perú virreinal y Perú republicano, ¿no? Sí. Que bueno, es en donde ciertamente sabemos que existe Perú, ¿no? ¿Cómo era el Perú preincaico? Pues... O sea, ¿qué se encuentran los conquistadores? Perdón, preincaico no. Entonces ya no es preincaico. Prehispánico. El periodo incaico. Sí. ¿No? ¿Qué es lo que se encuentran? Esa es una pregunta que se está tratando de descifrar hasta el día de hoy. Porque, a ver, aquí entrando al aspecto metodológico, todo lo que la información que nos ha llegado escrita ha sido recogida por cronistas. Y estos cronistas o han sido españoles o han sido mestizos, ¿no? Como Guamán Poma o como el Inca Garcilaso, o hay algún cronista indígena también, ¿no? Titucusi Yupanqui, pero de alguna manera ya tenían un filtro europeo. Guamán Poma era fervientemente católico y el Inca Garcilaso escribe su crónica desde España y muchas décadas después de dejar el Perú. Entonces, acercarnos al incanato, digamos, de una manera totalmente libre de influencia europea, es muy utópico el día de hoy. Podemos hacerlo a través de la arqueología, pero no a través de una fuente escrita. Y eso hace que tengamos que matizar los escritos que nos han llegado. Hay algunos que sí, obviamente, son, pues, totalmente, ¿cómo decirlo?, totalmente tergiversados por un pensamiento europeo. Ejemplo, cuando los españoles se encuentran con la huaca de Pachacámac, en algunas crónicas, me parece que es la de Pedro Pizarro, lo describe como una mezquita. A ver, Pachacámac no era una mezquita ni de vainas, o sea, no hay forma que sea una mezquita. ¿Por qué le dicen mezquita? Porque para el pensamiento español de aquella época, un templo no cristiano es una mezquita, ¿no? Claro. Obviamente venían pues de la invasión de los árabes y venían de que todo el paganismo solo estaba relacionado al islamismo. Entonces, yo encuentro un templo que no es cristiano, entonces esto le pongo mezquita, ¿no? Y de esa manera, pues, tenemos que ir filtrando muchos términos que se nos han ido colando del pensamiento europeo, al punto que decimos, oye, y hasta acá, esto, ¿hasta qué punto es cristiano, europeo y hasta qué punto es incaico? Y eso incluso en los cronistas mestizos, creo que eso es un tremendo problema que se nos trae, porque a mí me parece, por ejemplo, maravillosa la crónica de Juan de Santa Cruz Pachacuti, porque es muy espiritual, ¿no? Él coloca muchas oraciones y coloca mucho del pensamiento de creencias incaicas. Pero, claro, nos dibuja el altar del Coricancha
Y muchos autores, como Pierre Duviot, cuestionan y dicen, pero esto no pudieron tener los incas porque tienen todos estos elementos cristianos. Y uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto realmente esto es inca y hasta qué punto el cronista le metió su propio pensamiento cristiano? Ese límite es bien difícil saber. Entonces, el saber qué se encontraron los españoles cuando llegaron, lo vamos a ver a través de sus ojos. Pero ya no podemos verlo a través de nuestros ojos y mucho menos a través de los ojos de un inca. Claro, hay muchas limitantes, ¿no? Por el mismo hecho de que la realidad que se iban a encontrar la tenían que analizar con las instituciones o las ideas que conocieran allá, ¿no? Claro. Pasa un poco lo mismo con este cuento Ollantay, ¿no? Pues ahora hay una discusión también respecto a si es que tiene origen inca o no, porque sí, hay un personaje que es el Piquichaqui, que haría la suerte del bufón, ¿no? Así es. Claro, que uno dice, oye, pero para empezar, ¿qué tanto concepto de corte podemos hablar de inca? E incluso cuando en las mismas crónicas se habla del inca, se habla como de un rey. Claro. Pero los incas no tenían el concepto de rey. Entonces, ahí Borowski nos dice, oye, pero pudo haber sido una diarquía. Otros nos dicen, pudo haber sido una tetrarquía, y en realidad existía un inca por cada suyo. No lo vamos a saber nunca. ¿Por qué? Porque los que lo pusieron por escrito ya tenían en la cabeza el concepto de rey, identificaron al inca con un rey. Que de repente pudo haber sido un único gobernante, como dice Del Busto, que dice, mira, era el Zapán Inca, el que la cabeza estaba por encima de todos, y eso se ha dado en culturas en todo el mundo. Llámalo rey, llámalo emperador, llámalo Kaiser, llámalo César, llámalo Zara, llámalo como quieras, pero eso está en todo el mundo. Te vas a la India, te vas a China, te vas a la Conchinchina, y vas a encontrar un señor que está en la cabeza. Entonces, ¿por qué los incas no? Sí, es posible que también tuvieran una persona a la cabeza por encima de todo. Pero no es la figura tampoco del rey europeo, ¿no? Entonces, otra vez, hasta el día de hoy está la discusión de en qué momento trazamos la línea y decimos, en realidad el pensamiento inca era así, su sistema político era así, su sistema religioso era así. Y esa occidentalización de los incas también nos lleva a que muchas veces los jalemos hacia uno que otro pensamiento político. Ejemplo, el imperio socialista de los incas. O claro. Mariátegui. Los incas tenían un comunismo agrario. Claro, pues a ver, como si los incas hubieran conocido a Marx. ¿No? Pero siempre está esa tendencia, ¿no? De decir, no, los incas eran comunistas, los incas eran socialistas, los incas eran de izquierda. O eran todos buenos también, ¿no? Los incas eran todos buenos, los incas no. Ese es el mito del buen salvaje de Rousseau, ¿no? Que te dice, la sociedad es la civilización es la que nos corrompe, pero el hombre nace naturalmente bueno. Una idea que de repente a todos se nos ha pasado por la cabeza a la hora de cruzar la Javier Prado, ¿no? Y dice, oye, yo nací bueno, pero toda esta porquería me hace odiar al mundo, ¿no? Es malo, ¿no? Entonces, claro, Rousseau, no sé, habrá tenido el mismo pensamiento, habrá tenido su Javier Prado y ha dicho, oye, yo era bueno, pero mira, toda esta porquería me hace odiarlos a todos. Entonces sale ese pensamiento que, llevado a América, te dice, pero entonces si en América no existía civilización, no existían calles, no existían tráfico, no existía burocracia, no existía entonces no existía maldad, no existía pecado, no existía culpa, y prácticamente pues los imaginaron como si hubieran vivido pues como los Teletubbies saltando alrededor de la... Una suerte de animal. Pues. Claro. Pero ahora vemos también la arqueología y nos encontramos que no, que no tiene nada que ver, que tenían grandes construcciones y para eso se necesita una estructura, se necesita una jerarquía, se necesita una dominación, se necesita una conquista, que existen centros como por ejemplo Chan Chan, que tienen signos de que haya habido guerra y que ha habido conquista. O tienes la laguna Yaguarcocha, que te metes dentro de la laguna y encuentras a todos los muertos que Huayna Cápac exterminó ahí porque se les rebelaron. Entonces dices, pues no, estos eran una sociedad como cualquiera, con sus guerras, sus conspiraciones, sus rebeliones, sus conquistas, ¿no? Claro. Al final pues sí era un sistema complejo, ¿no? Y era un imperio. En este caso también, quizás esta es una pregunta un poco tiktokera, pero si tuvieras que hacer un top 3
de incas, clip. No lo dudo. Ni lo pienso. Es más, 3 son muchos. 2, Pachacútec y Tupac Yupanqui. Y cierro ahí la votación y dejo el tercero vacante. Lejos, pero de lejos, los más grandes incas de todos los que hemos tenido. ¿Por qué? Porque ellos han sido los que construyeron toda la grandeza que vemos. De hecho, todo el Tahuantinsuyo tal y como lo conocemos fue el producto de Pachacútec y Tupac Yupanqui. ¿A qué llegó Pachacútec? Pero sobre todo, ¿cómo lo sabemos? Bueno, hay un libro muy bueno de María Rorgorowski que te hace todo el razonamiento de por qué fue Pachacútec y te hace un análisis de crónicas. Nos basamos mucho en las crónicas. Además, no sabemos que se llamaba Pachacútec. No, a ver, ya. A ver, ahí sí tenemos una fuente que yo diría que es muy confiable. ¿Por qué? Porque la bisnieta de Pachacútec se casa con el cronista Juan de Betanzos. Y él pone todo por escrito lo que le cuenta esta princesa inca que se llamaba Cusirric Magogyo, Angelina Yupanqui. A ver, estamos hablando que de bisnieto a bisabuelo no hay mucho tiempo. Creo que todos en algún momento hemos escuchado las historias del bisabuelo, ¿no? No es tan lejano. Y si lo comparamos con otros personajes de la historia, como por ejemplo Alejandro Magno, cuyas biografías pues la escribe Plutarco, ¿no? Le escriben romanos y le escriben siglos después de 400 años después de él. No hay tanta lejanía, ¿no? Claro, ya de alguna manera ya sí tenemos algo bien cercano y confiable de que por lo menos Pachacútec se llamaba se llamaba Cusi Yupanqui y toma el nombre de Pachacútec Inca Yupanqui. Y aunque aún en eso hay discrepancias, porque Garcilaso te menciona que no fue en realidad la historia de Pachacútec, o sea, todo lo que sabemos de Pachacútec en realidad le pasó a Viracocha Inca. Rorgorowski te demuestra por qué Garcilaso estaba equivocado y por qué Garcilaso lo escribe desde su conveniencia. Claro, él era el descendiente de Viracocha, por la línea de la panaca de Viracocha, entonces por ahí que jala para su molino, ¿no? El consenso el día de hoy es que es muy probable que haya sido Pachacútec el que haya hecho el cambio, también por el mismo nombre. Pachacútec significa el que cambia el mundo. Y hasta Pachacútec, ya pongámosle hasta Viracocha por último, su padre, los incas dominaban el Valle de Cusco. Lo que pasa, el gran problema, es que cuando a nosotros pues nos daban nuestra lámina Huascarán, creo que tú todavía estás en la edad de haber usado las láminas Huascarán o ya, con la descripción atrás, ¿no? Con la descripción, con el nombrecito abajo, y todos los incas los ponían igualitos. Vestían igual, todos con pelo largo como rockstar, ¿no? Todos como grandes señores, y todos con la mascaipacha y con su cetro de oro, cuando la realidad es que los primeros 8 incas gobernaron una área muy limitada, el Valle de Cusco, y sus conquistas pues eran de hecho contra sus enemigos que los atacaban y los repelían y después ellos atacaban, pero no eran un imperio, no tenían la grandeza que viene a partir de Viracocha y Pachacútec, que la logra cuando Pachacútec vence a los chancas. Entonces, eso viene a ser un punto de quiebre que deriva en una expansión realmente explosiva y donde Pachacútec se va pues hasta el reino Huanca y abajo hasta el Collao y llega hasta la costa y ya Tupac Yupanqui lo supera y Tupac Yupanqui extiende el imperio hasta lo que es hoy Ecuador y por el sur hasta Chile y Argentina. ¿Y no había nadie ahí? O sea, pero por supuesto.
Conquista. Claro, ¿qué es lo que determina esa conquista, no? ¿Por qué hay tal expansión? ¿Hay alguna causa física, ambiental? Sí, ¿Qué es lo que persigue esa conquista? ¿Qué es lo? Mira, yo diría que es una confluencia de causas, que se dio todo como para que en ese momento venga ese tal cambio. Pero, según la crónica, el punto de quiebre en la guerra con los chancas fue un sueño que tuvo Pachacútec. Porque cuando los chancas atacan Cusco, el Inca huye de la ciudad, porque veía que no había forma de ganarles. Entonces, Pachacútec, que tenía 19 años para la época, también totalmente desesperanzado. Imagínate, su padre lo había abandonado en medio de la guerra, no es para tampoco poca cosa. Sale de la ciudad y frente al manantial de Susurpuquio, se queda dormido y tiene un sueño. Y en ese sueño se le aparece el sol y le dice, yo te voy a dar a sujetar a todas estas naciones. Y les muestra sobre el lago del manantial todos los pueblos que iba a conquistar. Y Pachacútec, que en ese momento pues regresa a Cusco y ordena la defensa y le gana a los chancas. Y ya empieza esta bola de nieve conquistadora que todo parece indicar que parte de esta visión. Que viene, yo la denomino un destino manifiesto peruano. ¿Qué es un destino manifiesto? Es cuando existe una revelación que te da autoridad sobre un territorio. Ejemplo más claro. Gringos, esparcidos por el mundo, para ellos son el pueblo elegido por Dios. China, tienen el mandato del cielo. Igual, la misma historia, un mandato del cielo de que los chinos van a dominar esa tierra. Japón, la historia de la diosa Amaterasu, que fue la madre del primer emperador de Japón. Amaterasu, como el... Sí, de ahí viene lo de Itachi y los Uchiha. De hecho, a ver, todos estos nombres de Naruto son de dioses, claro, Amaterasu, Susanoo, ¿no? La historia del galante Jiraiya es una historia clásica de Japón, ¿no? Por eso los japoneses son los hijos del sol, por Amaterasu. Roma, Rómulo y Remo, ¿no? Que eran los nietos de Marte y que fueron amamantados por la loba. O sea, todos estos mitos originarios han terminado creando imperios. Y es por eso que Pachacútec también tenía su mito originario. El sol que le dice, que le promete que él va a sujetar a todos los pueblos. Y de ahí comienza. Ahora, obviamente Pachacútec utilizaba el mito, ¿no? Pachacútec decía, yo soy el hijo del sol y yo estoy haciendo esto por mandato del sol. Y eso llevaba a que muchos pueblos sean anexados sin necesidad de fuerza. Ejemplo, los chinchas. Porque los chinchas eran comerciantes. Los chinchas pues navegaban por toda la costa llevando el espóndilus y llevando productos y haciendo trueque, intercambio. Y no eran guerreros. Entonces cuando llega Pachacútec, ellos dicen, a ver, bueno, acá cómo es la cuestión. No, yo no te voy a hacer la guerra, pero ¿tú qué me ofreces? ¿Me das seguridad? ¿No me van a hacer la guerra a otros? ¿Ok? ¿Qué te doy a cambio? ¿Un tributo? Perfecto, ya. Y se anexan, no hay guerra de conquista con los chinchas. Obviamente habían pueblos que eran más guerreros y que sí se tuvo que hacer el uso de la fuerza. Pero ahí también viene el genio de Pachacútec. Pachacútec hace la reforma militar. Y por lo tanto, ya las guerras no eran pues un enfrentamiento entre guerreros, ¿no? Un cúmulo de gente que corría en estampida y de toda la matanza el que salía vivo ganaba. Ya no. Con Pachacútec hay estrategia militar y hay una disciplina
en donde el ejército se dividía de acuerdo, por ejemplo, al arma que utilizaba, ¿no? Entonces, primera línea estaban los escudos. Segunda línea, las armas de corto alcance, ¿no? Porras, macanas. Y tercera línea, armas de largo alcance, ¿no? Hondas, estólicas. Y tenían formaciones, y eso ya les permitía seguir estrategias como, por ejemplo, el asedio, que era muy utilizado por los incas. ¿Qué es lo que hacían los incas? Iban a una fortaleza, la rodeaban y le cortaban todos los suministros hasta que se rindan. Entonces, con eso, no había muchos pues, que se les puedan resistir, ¿no? Y si se les resistían, tenían también estrategias para contrarrestar pues, una turba que se les mande encima. Por ejemplo, fingían una retirada y el centro, ¿no? Se replegaba, pero de los lados se iban cerrando como tenazas, ¿no? Entonces los iban rodeando en una media luna al enemigo. Y ahí pues, ¡pum!, venía la masacre. ¿Por qué? Porque están con sus escudos y desde atrás vienen las turpunas y simplemente van clavando a todo el que tenga por delante. Y no tienen por dónde escapar porque les hicieron el corralito. Claro. Entonces, históricamente, la estrategia militar te crea imperios. ¿Por qué? Porque no hay forma que una banda de guerreros desorganizados, por más fuertes que sean, puedan vencer a este tipo de tácticas estructuradas y que responden a un grupo de gente que actúa al unísono. Entonces, lo que pasó con Alejandro Magno, con la falange macedónica. Y lo mismo, se fue hasta India con esa gracia. Lo que pasó con Julio César, con la legión que había organizado Mario. La misma cuestión, estrategias de legiones que se iban ensamblando en el campo de batalla y en las primeras líneas, cuando se cansaba, se abría e inmediatamente era reemplazado por la segunda línea y la primera línea descansaba. Y así se iban sucediendo y podían batallar 24 horas hasta que el otro se canse. Entonces, ese tipo de estrategias, o en el caso de España, el Gran Capitán, los tercios españoles, también se pasearon por toda Europa, porque, y luego de eso, Napoleón. Cuando tienes un genio que te innova el arte de la guerra y te genera una nueva estrategia, se arrasa a todos los demás. Y en Perú lo tuvimos, en Pachacútec, Inca y Yupanqui. Nadie lo sabe, no lo enseñan, nadie te lo dice así. Entonces, por eso digo, la historia está pésimamente enseñada. ¿Y Pachacútec hasta dónde llega? Pachacútec, según el libro de Rodworowski, porque también depende qué cronista consultes, pero quien, digamos, ha estudiado y ha consolidado lo que dicen las crónicas, Pachacútec en su gobierno llega hasta donde los Huancas. Que hoy en día sería... el Valle del Mantaro. El Valle del Mantaro. Y por el sur, el Collao. Pero ya no puede conquistar a los guaraníes del Paraguay. Uh-huh. Y sí llega a la costa, ya dije, ¿no? Chincha, Arequipa también. Ahora, Tupac Yupanqui lo expande más, pero hay algo que es cierto. Gran parte de esas conquistas las hace en correinado con Pachacútec. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Pachacútec murió muy anciano. Eso sí es casi un consenso, porque cuando describen su momia, porque los españoles vieron su momia, Polo de Ondegardo, Garcilaso de la Vega, lo describen con canas. Uh-huh. Y el biotipo andino le salen canas a muy avanzada edad. Entonces se calcula que Pachacútec debió vivir suave hasta los 80 años. Entonces, los últimos años de su vida, él se quedaba en Cusco y Tupac Yupanqui iba conquistando. Entonces, por ejemplo, la conquista del Gran Chimú se hizo con Pachacútec vivo, pero lo hizo Tupac Yupanqui ya como inca y con Pachacútec viejo, ¿no? Entonces, gran parte de las conquistas de Tupac Yupanqui se hicieron con Pachacútec vivo en Cusco. Y bueno, ya después que muere Pachacútec, Tupac Yupanqui regresa a Cusco, toma todos los poderes
y continúa su campaña de expansión y se va pues hasta el río Maule, otros dicen hasta el río Biobío. Del Busto dice que llega a Chiloé incluso, solo que no en modo conquista, sino él dice, bueno, ya los límites llegan, no sé, hasta el río Maule y yo quiero pasar a ver. Y según Del Busto, Tupac Yupanqui llega a ver la tierra o sea, el Chiloé, ¿no? O sea, esta última zona de Sudamérica en donde pareciera que la tierra se fragmenta. Porque tú ves el archipiélago del sur de Chile y es como que la cordillera de los Andes se ha roto en islas e incluso ocurre un fenómeno muy raro que prácticamente no existe costa, porque el Océano Pacífico se mete entre las montañas de la cordillera de los Andes. Entonces, claro, Tupac Yupanqui debió ver eso y decir, este es el fin del mundo. Aquí ya no. Acá la tierra se rompe ya, ¿no? Entonces, según Del Busto llega, pero no políticamente, o sea, no incorpora esa zona al imperio. ¿Qué sucede después de Yupanqui para que llegue un cúmulo de extranjeros y se hagan cargo del imperio? Claro. Huayna Cápac muere abruptamente y este vacío de poder desemboca en la guerra entre Huáscar y Atahualpa. Una guerra civil, ¿no? Esta guerra civil, fratricida, entre los dos hermanos que desangró al Tahuantinsuyo y que si no hubiera existido, nunca hubieran entrado los españoles. No lo digo yo, lo dice el mismo Pedro Pizarro. Si nosotros hubiéramos llegado en tiempos de Huayna Cápac, jamás hubiéramos entrado en estas tierras. Y hay otra expedición que le da la razón. Porque hubo un portugués que llega al Perú, pero desde el Atlántico. Ya pasa por Paraguay, Alejo García, si recuerdo, sí, Aleixo García. Pasa por Paraguay y le dice a los guaraníes lo mismo. Dice, oigan, ¿quieren al Inca? No. ¿Quieren rebelarse ante el Inca? Sí. Y agarra una tropa de 5.000 guaraníes y se va pues por el collado, ¿no? Por el altiplano, a derrotar al Tahuantinsuyo con la mala suerte que estaba gobernando Huayna Cápac. Y Huayna Cápac le dijeron, oye, que hay un levantamiento, le dijo, bórremelos del mapa. Y llevaron al ejército inca y tal cual literalmente los borraron del mapa porque nadie se acuerda ahora de Aleixo García. Pero bien pudo Pizarro terminar así, bien Pizarro pudo ser un Aleixo García si hubiera llegado en tiempo de Huayna Cápac. ¿Quién era Pizarro? Francisco Pizarro era un hombre de gran superación. Muchos dicen, es que era un chanchero, ¿no? Ignorante, analfabeto. Y sí, es verdad. En su adolescencia se dice que criaba chanchos y que era analfabeto, pero vamos, al Perú llega cincuentón. Claro. Entonces no es que de criar chanchos llega al Perú, ¿no? Tiene todo un recorrido en su vida que el tipo el día de hoy pues sería uno de esos emprendedores que surgió desde lo más bajo, ¿no? Porque a los 19 años se une a los tercios de Nápoles y termina participando de la conquista de Nápoles con el gran capitán, con de repente el mejor militar de la historia de España que le consiguió todas las victorias a Isabel la Católica y conquista también Nápoles. O sea, ya de ahí aprende mucha estrategia. Pasa a América. En América participa en la expedición de Balboa que descubre el Océano Pacífico. Aquí se entiende de que era analfabeto porque en el acta de que registran el hallazgo, él firma con una cruz, como lo hacían los analfabetos. Pero ya cuando llega a Lima y funda la Ciudad de los Reyes, firma con su nombre. Entonces es muy probable que en el camino haya aprendido a escribir. No es que, por eso digo, no es que llegó como un chanchero analfabeto. Es más, en el camino fue alcalde de Panamá.
Entonces ya, pues es muy probable que por necesidad haya tenido que aprender a leer, escribir, aprendió de política, aprendió de negociación, aprendió de estrategia. Entonces ya llega al Perú con un tremendo recorrido, pues ya con un currículum por detrás, ¿no? ¿A qué edad llega a América y luego llega a Perú? Pero estuvo un buen rato. Estuvo un buen rato porque él, a ver, para la época, el superar los 50 años ya era todo un logro. La gran mayoría se moría antes. Y es por eso que en el Perú le decían Apu Machu, que significa el viejo señor, ¿no? Machu, viejo, sabemos, Machu Picchu, montaña vieja. Apu, señor, ¿no? Entonces, señor viejo, ¿no? Era como decir el mayor, el tío, ¿no? El día de hoy le hubiéramos dicho el tío, ¿no? Ya llega viejo Pizarro. Y obviamente llega como un viejo zorro. Ya se las sabía todas. Por supuesto que tenía mucho más visión que sus hermanos. Gran parte del desbarajuste que ocurre en el Perú y de las cosas malas que se hicieron en la conquista es por culpa de los hermanos de Francisco Pizarro, especialmente Gonzalo Pizarro. Y yo creo que el día de hoy la gente odia a Francisco porque la gente pues no hace esta diferencia y le gusta meter a todos en un mismo saco. Y será que fue un desgraciado genocida, maldito. El maldito era Gonzalo. Gonzalo fue el que se enemistó con Manco Inca, fue el que lo empujó a Manco Inca a rebelarse, después hizo lo mismo con Almagro, levantó la guerra de los almagristas, después él se rebeló contra el rey, o sea, el tipo era un conflictivo que paraba de pleito en pleito. Francisco era todo lo contrario, Francisco te hacía alianzas, Francisco tenía primero una alianza con Atahualpa, hace una alianza con Manco Inca, después recupera la alianza con Almagro. Se le veía pues un ojo mucho más político, mucho más astuto que el de sus hermanos, que eran unos atorrantes y que todos iban al caballazo y que fueron los que generaron gran parte de los problemas que hubo en esa época en el Perú. ¿Cómo muere Pizarro? Por los almagristas, lo matan los almagristas. Lo cuchillan, me parece, ¿no? En su habitación. Lo acuchillan entre varios. Porque, fíjate, mira, siendo sesentón él, estaba en su casa, que el día de hoy es Palacio de Gobierno, y que ya debes haber escuchado que todos los presidentes han dicho que ahí penan. Claro, penan Pizarro. Penan Pizarro, penan los almagristas, pena... El último que se unió Fujimori ahora también pena. Seguramente. El pena al ritmo del chino, ¿no? Sí. En la noche comienza a escuchar... Tecnocumbia. La tecnocumbia, sí. Qué cruel, ¿no? Somos de lo peor. Pizarro estaba ahí en la casa de Pizarro y entran los almagristas y lo rodean y a espadazo limpio le meten tajos por 1000 lugares. El sujeto todavía acomodándose con la coraza mal acomodada porque lo agarran de improviso y no podían con él. Era un viejo fuerte, ¿no? ¡Claro! Era un bravo. A ver, soldados menores y que lo superaban en número y no podían con él. Y tuvo que venir uno por detrás y reventarle un jarrón en la cabeza para recién que lo tumben al piso y ahí le clava la famosa estocada en el cuello, que es la que lo finiquita. Y Pizarro al ver eso, toma la sangre del cuello, hace una cruz en el piso, la besa y muere. Católico. Hasta el último minuto. Es por eso que tú vas el día de hoy, es por eso que está su tumba en la catedral, pues, ¿no? Y tú vas a la catedral, a la cripta de Francisco Pizarro, y encima de la tumba hay un león dormido. Un león, el tipo. ¿Cómo pasan de estar haciendo una conquista, porque claro, muere Atahualpa, Pizarro de Lima, a hacer un virreinato? ¿Y cómo se manejaba el virreinato? ¿No se hablaba mucho de eso? Sí, ¿por qué? Porque, citando quién fue, Cristóbal de Molina, me parece, quien dice, después de 30 años de guerras continuas, nada funcionaba en el Perú. El Perú era tierra de nadie, hablando de historias cíclicas. Nada funcionaba, no había gobierno, todos se odiaban entre todos y estaba plagado de guerras, enfrentamientos, guerras civiles. Primero Huáscar con Atahualpa.
Muere Atahualpa, eso lo festejan en el Cusco, los huascaristas se alían con Pizarro, viene Gonzalo, lo hace abuso y medio con Manco Inca, se rebela Manco Inca. No todos se pliegan a la rebelión de Manco Inca, algunos lo combaten, Manco Inca se tiene que refugiar en Vilcabamba, desde Vilcabamba continúa su rebelión, en Cusco regresa Almagro, se pelea con los Pizarro, se hacen la guerra con los Pizarro, los hermanos de Francisco que estaban en Cusco lo decapitan a Diego de Almagro, los almagristas se la juran a los pizarristas, matan a Francisco y la corona española, Carlos V, dice, oye, acá no hay gobierno, acá no hay ley, acá no hay Dios, acá todo es un derramamiento de sangre. Entonces envía al primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela, a que ponga orden, a que instale un gobierno, a que le quite todo ese poder a los encomenderos que estaban haciendo abuso y medio, e incluso se rebelaban contra el mismo rey, como yo le dije, Gonzalo Pizarro, Hernández Girón, Carvajal, se rebelaban contra el rey y querían independizar el Perú. Imagínate, el Perú hubiera sido independiente en 1550. Entonces, Carlos V... en ese momento, ¿no? ¿Ah? No había Perú, no había otro país independiente, ¿no? No había otro país, claro, hubiera sido el primero en toda América. Entonces, de hecho, Gonzalo Pizarro debería ser un prócer de la independencia del Perú. Y así lo sería si no es que fuera un maldito y nadie lo quiere. O sea, nadie va a proponer eso, créeme que nadie, porque como te dije, el pata era un abusivo, atorrante, arreglaba todo el caballazo. Entonces, sí, pues hasta se peleó con el rey de España, pudo independizar el Perú, se pudo nombrar rey del Perú, sí, pues debería ser un prócer de la independencia, pero dejémoslo ahí nomás mejor. Envía al primer virrey para ya quitarle poder a los encomenderos y hacer un orden. ¿Y qué pasa con el primer virrey? Hablando de Gonzalo Pizarro. Cuando llega a Lima, Gonzalo Pizarro lo sube a un barco y lo regresa a Panamá. A mitad de camino se escapa y llega a Quito y arma un ejército. Y Gonzalo Pizarro va a Quito, le hace la guerra y le corta la cabeza al virrey. Oh, mira. Mira, o sea, mira. Imagínate ya, cortarle la cabeza al virrey. Eso es delito de lesa majestad, rebelión abierta. Y Carlos V desde España decía, ¿y ahora qué hago? O sea, ya envié un virrey, le han cortado la cabeza, ¿a quién mando? Y aparece la persona menos pensada del mundo. Un cura. Un cura. Un cura. Y que le dice a Carlos V, yo te arreglo el Perú. Oye, ¿tú eres cura? Sí, pero nunca has sostenido un arma. ¿Para qué? Con la Biblia. Con la Biblia. Como Age of Empires, ¿no? Claro. Wololo. Dame indultos. ¿A nombre de quién? Dámelos en blanco. Tanto confiaba Carlos V en él que le firma los indultos en blanco. ¿Qué eran los indultos para aclarar? Lo mismo que Fujimori. Okay. Lo mismo que quiere hacer Sánchez con Pedro Castillo. Ya. Perdón del rey. Todo lo malo que has hecho se borra. Ah, bueno. Aquí está. Le dio en blanco. Ese cura se llamaba Pedro de la Gasca. Pedro de la Gasca llega al Perú, el tipo negociador, otro genio de la negociación, llega al Perú a repartir perdones. ¿Tú te has rebelado contra el rey? Sí. Perdonado. Ay, gracias, ya. Ven para mi bando. ¿Te has rebelado? Perdonado. Absolución, perdonado, regresa al bando del rey. Acá no pasó nada, hermano. Simplemente vive tu vida tranquilo. Repartiendo perdones, dejó sin ejército a Gonzalo Pizarro. Por eso me hace acordar un poco cuando me peleo con mi novia.
Yo tengo la razón y viene y me dice te perdono, ¿no? Claro. Sí. No, bueno, no sé si acá ellos tenían la razón, pero la cuestión es que el tipo tenía un poder de convencimiento que en un juego de rol, en Dungeons and Dragons, le llamaríamos 20 de carisma. ¿No? Yeah. Era un tipo más 20, te envió el más 20 de carisma, que los convenció a toditos, les hizo el bololó a toditos, le quitó el ejército a Gonzalo Pizarro, y así, ya sin nada, lo atraparon, le cortaron la cabeza y terminó con su cabeza en una pica en la Plaza de Armas de Lima. ¿Y por qué no mataba al cura? ¿Por qué? ¿Por qué no mataba al cura? ¿Con quién? Si ya no tenía ejército. Y todo su ejército estaba del lado del cura. Bueno, no. O sea, es como que tú me vengas a pegar con 10 amigos. Y yo me ponga a chupar con tus amigos, se pasen a mi lado y te quedas solo. Claro. Y te dice, a ver, pégame. Ya. Péguenle ustedes a él. Y ellos fueron y pa, pim, pum, pam. Se acabó el asunto. Pero no estaba tan acabado el asunto, porque todavía estaba Manco Inca en Vilcabamba, había rebelión abierta, seguían matando españoles. Negocia también con Manco Inca. Ya no fue Manco Inca, fue su hijo Sairi Túpac, quien viaja a Lima y llega a un acuerdo con el virrey, ya después de Pedro de la Gasca, la situación está más tranquila, está pacificada, llegan virreyes, establecen, y Pedro de la Gasca negocia con los naturales entonces, negocia con los incas de Vilcabamba. Y es por eso que cuando son las rebeliones, muchos de los que pelearon a favor de la corona fueron indígenas, fueron huancas, fueron incas como Alonso Tito Atauchi, sobrino de Huáscar, me parece que era sobrino, primo, pero era uno de los pocos que sobrevivió a la matanza de Atahualpa. Pero inca. Entonces, claro, a ellos les daba títulos, beneficios, escudos. ¿Por qué? Porque ellos también estaban hartos de la guerra. Y están hartos de Gonzalo Pizarro, entonces veían a Gonzalo Pizarro, este desgraciado se quiere rebelar, el otro español se quiere rebelar para venir a hacer lo que le hagan en el Perú. Oye, ya cómo nos unimos en contra de estos desgraciados. Y la corona se une a los indígenas, a los huancas, a los incas, para combatir a los españoles rebeldes. Y en ese pacto es que se forma el Perú. Bueno, el virreinato, ¿no? No, los reinos del Perú. Bueno, los reinos del Perú. En su nombre oficial es los reinos del Perú. Virreinato también se usa, pero se usa más después. ¿Tú ya lo considerarías ahí Perú? Bueno, yo no. ¿Quién fue el primero en sentirse peruano? ¿Te has preguntado alguna vez eso? No. ¿Quién? Buena pregunta, ¿no? Porque tu pregunta es válida. ¿Lo considerarás Perú? ¿Es válido llamar Perú a esa época? Bueno. La primera santa de América fue Santa Rosa de Lima. ¿Es peruana? No sé si vas y le preguntas. No sabemos, ¿no? Esa es no sabemos si se sentía peruana. Esa es una muy buena pregunta. ¿Se sentía bella peruana? Y ahí es donde viene la pregunta que yo te hago. ¿Quién fue el primero en sentirse peruano? Bueno, no lo sabemos, obviamente. Pero ¿quién fue el primero en ponerlo por escrito? Los peruanos son mis paisanos, mis compatriotas. ¿Quién? El Inca Garcilaso de la Vega. Ah, mira, tan antiguo. Tan antiguo. Así de antiguo. Cuando tú lees los comentarios reales, la dedicatoria de los comentarios reales es bellísima. Yo creo que eso debería estar en letras de oro por todo el Perú, porque define lo que es el Perú y se identifica como peruano. Porque dice que se lo dedica a los indios mestizos y criollos de
las provincias y reinos de este riquísimo imperio del Perú, su compatriota y paisano, el Inca Garcilaso de la Vega. Ah, mira. Tremendo. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque te define lo que es el Perú. ¿Y qué es el Perú? El conjunto de los indios, mestizos y criollos. Él no dice a los incas, que son mis parientes, a los mestizos, que son como yo, a los criollos no, porque ellos no son verdaderos peruanos. No, él dice a los indios, mestizos y criollos, mis compatriotas y paisanos. O sea, el indio es tan compatriota como el mestizo y tan paisano y compatriota como el criollo. Todos ellos son mis paisanos porque son de estas riquísimas provincias y reinos del imperio del Perú. Esto es el Perú. Entonces define lo que es el Perú y dice, yo soy peruano porque estos son mis paisanos. Y por lo tanto, desde esa declaración ya podemos decir que existe una identidad peruana. Y por lo tanto, si existe una identidad peruana, ahí comienza la nación peruana. No se sentía español. El Estado. ¿Por qué? Pero ojo. Si se hubiera sentido español, ¿no lo hubiera incluido? A mis paisanos los españoles. No, más allá de lo que... No es más allá. A ver. No se sentirían españoles. Yo escribo lo que siento. Lo que pasa es que, a ver, el día de hoy asociamos la palabra peruano, español, a nacionalidad. Bueno, en ese momento eran reinos, ¿no? Claro. En ese momento no existía un concepto de nacionalidad. Y por lo tanto, ser español o ser indio era, no lo digo en tono despectivo, lo digo en el tono legal. Era una categoría legal de la época. Entonces, cuando ellos decían, te voy a poner un ejemplo clarísimo. En el acta de matrimonio de Túpac Amaru II, llama al matrimonio de los españoles, José Gabriel Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Mira. O sea, Túpac Amaru se sentía español. No. Podrías decirlo, ¿no? No, porque español era una categoría legal. Ni siquiera una categoría racial ni de nacionalidad. ¿Por qué? Dos hermanos de padre y madre podían ser uno español y el otro indio. Porque dependía de dónde vivías. En esa época, los reinos estaban organizados en República de Españoles y República de Indios. ¿Por qué? Porque la República de Españoles se regía por un código legal que eran las leyes de Indias. Y la República de Indios se regía por un código legal que era las leyes de Indias. Y que eran distintos. Y que, por ejemplo, ¿en qué era distinto? Si eras considerado indio, no podías ser juzgado por la Inquisición. Entonces, era tu propio código legal. Y por lo tanto, un hijo de padre y madre, si uno de ellos se iba a Trujillo y el otro se iba a Paucartambo, el que se iba a Trujillo era considerado español y obedecía al Código de Leyes de Castilla. Y el que se iba a Paucartambo se regía por las leyes de Indias y era considerado legalmente indio. Entonces, no era pues que yo me siento español porque he nacido en mi patria española. No, era una categoría legal. Y más bien la identidad de nacimiento era lo geográfico. Y eso sí era identificado con el Perú, porque existía el gentilicio. No se usaba tanto peruano, se utilizaba peruviano. O sea, el nacido en el Perú
Perú era peruviano o también perulero. Suena horrible, ¿no? Suena perulero. Pero en esa época era todo lo contrario. En el diccionario de autoridades del siglo XVII se lee, ¿no? Perulero, originario del Perú. Segunda acepción, persona adinerada. Claro, vale es un Perú, ¿no? Vale es un Perú, ¿no? El día de hoy es como decir el jeque árabe, pues, ¿no? Claro. Entonces, de hecho, era más bien, perulero, este tiene plata. Entonces, el originario del Perú era perulero o peruviano. Y al mismo tiempo, español o indio, dependiendo si el lugar donde crecías estaba regido por las leyes de Castilla o por las leyes de Indias. Es que era un concepto tan distinto al actual que nos es difícil comprenderlo. Porque hoy, claro, estamos acostumbrados al Estado-Nación, en donde tenemos un pasaporte, una nacionalidad, una ciudadanía. Lo que te daba la nacionalidad en esa época ni siquiera era el lugar donde nacías, ni la categoría legal. Era tu religión. Y es por eso, es más, los reyes eran los reyes católicos. Y por eso en las crónicas, cuando habla de los españoles, se le dice los cristianos. Y por lo tanto, cuando tú te bautizabas, no solamente eras hijo de Dios y entrabas a ser parte del reino de los cielos, entras a ser parte de la monarquía católica. Pero es un poco como lo entienden los judíos, ¿no? Sí, tal cual. Hay un debate que constantemente te están trayendo, que es si Perú fue reino o colonia. Sí, pero creo que, no sé si con todo lo que... ¿Con todo lo que ya has dicho? Con todo lo que ya he dicho, pero lo puedo aumentar. No sé. Quizá lo que quisiera precisar es, ¿qué es lo que define una colonia? Es que ese es el detalle. Ese es el detalle. Muy precisa tu acotación, porque tenemos que entender lo que es una colonia. Y sobre todo ponernos de acuerdo. Si estamos hablando que colonia es cualquier territorio que obedece a un gobierno extranjero, entonces sí, claro, el Perú es una colonia porque mandaba el virrey. Pero en ese caso, también tienen que aceptar que Nápoles era una colonia, porque ya lo dije, Nápoles fue conquistado por España. Y que los reinos que pertenecían al Imperio Hispano, llámese Portugal era una colonia, Flandes era una colonia, lo que soy Holanda. La pregunta es, ¿alguien te dice que Portugal, Flandes o Nápoles eran colonias? No, igual todos esos quizá tenían una participación menor o tenían el mismo sistema que tenían aquí. Exactamente. Un virrey igual. El virrey de Nápoles. Había virrey dentro de España. Bueno, podrían considerarlo entonces una colonia ya, ¿no? Bajo ese término muy amplio, entonces serían una colonia. ¿Pero una colonia de quién? Porque si estamos hablando de que existía el virrey de Granada, entonces Granada era colonia ¿de quién? De Castilla. De Castilla, claro. Pero Granada era un reino autónomo que no estaba adscrito a Castilla, porque el virrey ni siquiera era castellano. Todos los reinos, incluyendo Castilla, obedecían al rey. Entonces habría que decir que eran colonias del rey. Claro, porque Granada, Nápoles, Aragón, Perú, tenían su propio consejo en la corte. En la misma categoría que el consejo, o sea, estaba el Consejo de Castilla y estaba el Consejo de Indias. Uno no obedecía al otro, pero todos ellos estaban debajo del rey. El que unía a todos los... No había un reino debajo de otro reino. Todos los reinos estaban en igual categoría, Castilla, Aragón, Granada, Navarra, Nápoles, Portugal cuando le tocó, México, Perú, todos estaban en igual categoría debajo de la persona del rey.
Entonces, la pregunta es, si éramos colonia ¿de quién? De España ni de vainas, porque España tenía virreyes mandando en sus colonias españolas. Claro, quizás la categoría jurídica pues no te deja diferenciar si es que no había más de una, ¿no? No cuadra. Pero no éramos ciertamente colonias como el imperialismo del siglo XIX, ¿no? O sea, no hacían lo mismo que lo que se hacía en África, ese es el gran detalle. Y por eso me pareció muy pertinente tu pregunta de cómo defines colonia, porque cuando nosotros hablamos de colonia, se suele entender como una colonia del siglo XIX, como lo que tenía Francia en sus colonias del África, Holanda en sus colonias del África, o Inglaterra o Francia en sus colonias del Pacífico de Asia-Pacífico, ¿no? O sea, es como Vietnam, Camboya, Laos, Ghana, Argelia, ¿no? Camerún, etcétera, ¿no? Era extractivo, pero ¿cuál es la diferencia? Primero que ya existía el Estado-Nación. Entonces ahí sí puedes decir, es colonia de Francia. ¿Por qué? Porque Francia ya es un Estado que nace a partir de la Revolución Francesa. Entonces sí, eran colonia de Francia. Ya hemos visto que España, está dividido. Más que dividido, era un conjunto compuesto de reinos. Algo así como Italia antes de su Era como Italia antes de la unificación. Y por lo tanto, no solamente ya estaban debajo de otro Estado, sino que existía una política extractivista producto de la revolución industrial que necesitaba las materias primas para alimentar la industria. Pero si acá estamos hablando que no había revolución industrial en el siglo XVI. Entonces, por otro lado, cuando tú ves las colonias del siglo XIX, toda su infraestructura se reduce a dos elementos: el puerto y el cuartel militar, ¿no? Te vas por el África. A ver, ¿qué dejaron los ingleses en el África? Un puerto y un cuartel. Los holandeses igual. El cuartel para mantener el orden. El puerto para sacar los recursos. Tenían universidades. Tenían colegios de naturales. Dejaron iglesias. ¿Dónde están las grandes catedrales que dejaron ingleses, holandeses y franceses en el África, en Norteamérica o en el Asia? ¿Cuántas ciudades que son patrimonio de la humanidad, cuántos centros históricos dejaron ingleses, franceses, holandeses en sus colonias? Un poco más abusivos, ¿no? Pues. Bueno, los abusivos fueron los belgas. Los belgas sí no creían en nadie. Los demás quedaban como niños de pecho, ¿no? Entonces, además, tú ves que las ciudades de las colonias suelen estar en la costa. ¿Por qué? Porque hay que zafar rápido en caso de cualquier problema. Acá tú veías que los españoles se iban pues a Puno, ¿no? A Cajamarca, a Cusco, a La Paz, ¿no? O sea, se metían en la montaña. Alguien que quiere salir de ahí no se va a meter en medio de las montañas. Ahí más bien estaban dispuestos, o sea, su intención era hacer familia, como lo hizo Francisco Pizarro. Francisco Pizarro tuvo hijos en el Perú y se murió en el Perú. ¿Puede ser que era con una pariente de Atahualpa? Claro, con la hermana. La hermana de Atahualpa, ¿no? Lo hizo cuñado. Con su cuñado, con la hermana, claro. Lo hizo cuñado. Atahualpa lo hizo cuñado en realidad, porque él es él es el que le ofrece a la hermana. Es por eso que tú ves la diferencia, hablando de los hijos de la descendencia, que, por ejemplo, con Hernán Cortés y Francisco Pizarro, a sus hijos les dieron títulos nobiliarios, tienen palacios. El palacio de los Pizarro en Trujillo de Extremadura, en España, en donde fue Francisca Pizarro, que nació en Jauja y vivió ahí hasta el final de sus días. Thomas Jefferson, los hijos que tuvo con su esclava, los vendió como esclavos. Entonces, ¿cómo los vas a poner en el mismo nivel? No. Y mira que Thomas Jefferson no dicen que fue un maldito esclavista, desgraciado, asesino, racista, discriminador. Gran hombre, ¿no? ¿Y qué es el desgraciado? Pizarro, Cortés, que a sus hijos con mestizos y con sus hijos con la hermana de Atahualpa, con la Malinche, los trataron como sus propios hijos y en España eran tan españoles como cualquier español.
Que aún hoy en día hay descendientes de... El conde de Teruel Montezuma. Sí. Que lo acabo de ver ahora en marzo, estuve en una charla con él y es el descendiente de Montezuma en España. Montezuma era el Tlatoani. Sí. Tlatoani. ¿Y qué tal? ¿Se sintió un poco espiritual ese encuentro, no? Yo creo que fue más, no, con él ya lo conocía de antes, o sea, me estima mucho, me pidió que le firme un libro mío. El encuentro que fue bravo cuando fue el pata, mi amigo mexicano, que es el dueño de la página Tlaxcala Conquistadora. Porque los tlaxcaltecas con Montezuma, claro, es como que... y ahí como que hubo no hay una reconciliación. Una pregunta del público fue, ¿cree que acá delante de nosotros el descendiente de Montezuma se pueda disculpar o se pueda reconciliar con un tlaxcalteca? Y él dijo, no, porque nos hemos reconciliado hace 500 años. Eso sí fue espiritual. ¿Cómo? Aquí había un virreinato peruano. ¿Se divide? ¿En qué año, más o menos, en qué etapa se divide? En dos etapas. La primera en 1710, cuando se crea el virreinato de Nueva Granada, que era Colombia, Venezuela, ¿no? Ecuador, Panamá. Y luego, en 1776, cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, y ahí sí nos golpea, porque el virreinato del Río de la Plata toma la audiencia de Charcas y toda la plata de Potosí empieza a salir por Buenos Aires. Ese fue el que nos... Ese fue uno de los top 3 momentos en que yo digo la respuesta de cuándo se jodió el Perú. Cuando no. Cuando empezaron a rozarnos poder. Con las reformas borbónicas y con el quiebre del virreinato del Río de la Plata y la audiencia de Charcas que pasa para el Río de la Plata. ¿Y en ese momento se entendía como otra nacionalidad? No, porque... ¿Seguían siendo peruanos? Seguía porque cuando tienes, por ejemplo, mira que me has hecho recordar que la partida de nacimiento de uno de los héroes de la independencia argentina y Uruguay, Manuel Belgrano, él nace en Buenos Aires. Es el equipo de fútbol ahora, ¿no? Que es conocido por el equipo de fútbol. Dice, nacido en el puerto de Santa María de los Buenos Aires, Reinos del Perú. Porque él nació en 1770, 6 años antes de la creación del Río de la Plata. Mira, seguía siendo... Era peruano. Ahora, después de eso, que sí, claro, ya no eran peruanos. Ya eran rioplatenses, ¿no? Nacido en Buenos Aires, reino del Río de la Plata. Pero aún así no se entendía como una nacionalidad per se, porque, podías comerciar, ¿no? De alguna manera había tránsito, ¿no? No era una división jurídica y menos política, era una división administrativa. Y mira que eso... Y hablando y retornando al tema de sentirse peruanos, ese ha sido el gran problema que hemos tenido con Ecuador. Porque cuando se dan las independencias, el norte, que era Tumbes, Jaén y Maynas, habían sido siempre peruanos, pero habían pasado a la audiencia de Quito, pero por una cuestión administrativa. A ver, si tú estás en Tumbes y tienes un juicio, es más fácil que vayas a Quito que a Lima. Claro, eso es un poco como los distritos judiciales, ¿no? Como los distritos judiciales. Entonces ya voy a poner mi trámite acá. Cuando vienen las independencias, Bolívar dice, ok, estos territorios pertenecían a la audiencia de Quito, así que ahora son de la Gran Colombia. Pero todos ellos se sentían peruanos. No solamente se sentían peruanos. Pelearon contra Bolívar en la guerra Gran Colombo peruana para seguir siendo parte del Perú, cosa que hoy no se les reconoce. Se les reconoce a Tacna, la ciudad heroica, que resistió la chilenización para regresar al Perú, lo cual está muy bien, pero tan héroe como Tacna es Tumbes, Jaén y Maynas,
que pelearon su guerra para seguir siendo parte del Perú, a pesar que estaban dentro del virreinato de Nueva Granada, de la audiencia de Quito. Es que quizá eso de Tacna viene un poco por la educación, ¿no? De que el enemigo era Chile y que eso está más reforzado recientemente. Y en Tumbes y Mainas no se le ve a Ecuador como... Más bien parece que los ecuatorianos nos ven a nosotros como si fuéramos... ¿Y por qué ellos pelearon para seguir siendo parte del Perú? ¿Por qué no dijeron misma cosa, Perú, Colombia? No, pero es que yo quiero redondear la idea del sentirse peruanos. Si ellos no se... A ver, si no existiese sentimiento de identidad peruana, ¿cómo explicas que gente que había nacido antes de la independencia pelean una guerra para ser peruanos? Bueno, eso se puede explicar de varias formas también, ¿no? No niego lo tuyo, pero tampoco niego que podría ser un tema realista, ¿no? O sea, de que se sintieran españoles. Pero ya no había España. Si hubieran sentido españoles, les hubiera dado igual pertenecer al Perú o pertenecer a Colombia. Porque total, yo me siento español. Así que irme para el Perú o irme para Colombia, a mí me da lo mismo. Pero no les dio lo mismo. Tomaron un fusil para ser peruanos. Pero justo por ahí quería ir, que era, ¿la independencia se da por Perú o a pesar de Perú? Porque el himno, claro, te tira la de largo tiempo el peruano oprimido, pero al final los opresores éramos nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros éramos los que dominábamos acá y de hecho Argentina y Colombia querían liberarse del Perú. Pero yo matizaría esa afirmación porque otra vez no se puede generalizar en todo el territorio. Y en el Perú, claro, muchos te dicen, oye, pero si los peruanos no querían ser independientes, entonces ¿por qué tienes el grito libertario de Trujillo con Torretagle que proclama una independencia antes de San Martín? No, Chiclayo también es antes, ¿no? Chiclayo, según los chiclayanos es antes, según los trujillanos no. Sí, ¿no? Así que están ahí peleándose. Ya, entonces, claro, ¿cómo explicas eso, no? Y la verdad es que había partes del Perú que querían ser independientes y habían partes del Perú que querían seguir siendo corona y monarquía. No había un consenso. Lo curioso es que los más realistas estaban en el sur del Perú. Y los más realistas eran Cusco, Arequipa, Ayacucho, Puno. Justo los que hoy más reniegan de la colonización y lo que más reniegan de España eran los que pelearon hasta el final por la corona española. No, quizá también era porque eran los que tenían los vínculos más tradicionales. Y los más tradicionales, los más conservadores, los que más estaban acostumbrados a las jerarquías de los curacas, de los incas y de la nobleza. ¿Tú cambiarías el himno nacional o no? Hay un intento, pues, en Perú, durante la República, de crear un nacionalismo, ¿no? Y de parte de eso también viene el himno, ¿no? Sí. Pero el himno no... ¿A ti te representa? Sí, que nos representa? Sí, a mí sí. Lo que no... Digamos, digamos, la única... ¿cómo decirlo? Acepción que tengo, la única excepción que tengo es con la primera estrofa es apócrifa. Entonces, claro, obviamente esa estrofa, bueno, al final el Estado decide que sea parte del himno, pero no es del cuerpo original. No es, ¿no?, de Bernardo Salcedo y de la Torre Ugarte. No es de ellos. Es incorporada después y era como un canto popular, incluso dicen un canto de esclavos, lo cual me hace mucho sentido. Largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastrada. Es un canto de esclavos. Entonces, ahí ese párrafo, ahí sí dije, cuando leí eso dije, con razón, lógico. Es el soul de... Es el soul peruano. Así es, tal cual, ¿no? Entonces, claro, por ese lado es que yo ahí hago una excepción y digo, no, pues, pero esto no va digamos, con la realidad de lo que vivíamos en esa época, por lo menos la realidad mayoritaria. Sí, es verdad que para los que estaban esclavizados les hará mucho sentido, ¿no? Y de repente, pues ya, si con ellos se sienten identificados, que lo canten, pero para todo el resto del Perú, no, pues no va a generar esta pertenencia, porque no era su realidad. ¿Cómo te hizo también mucho hablar sobre el tema de la currícula nacional en historia?
sobre los cambios que han tenido. ¿Tú tienes conciencia de cuáles han sido los cambios según el cambio de línea de pensamiento? El mayor cambio de línea de pensamiento es el de Velasco. Se da durante varios años, culmina en el año 72. Fue encabezado por Augusto Salazar Bondy con la intención de, o sea, a ver, Salazar Bondy tenía un pensamiento de que el peruano estaba alienado y por lo tanto también quería generar un nacionalismo y una pertenencia, pero desalienando al peruano. Y parte de esa desalienación era mirando a lo extranjero como enemigo, ¿no? Entonces, tiene mucha lógica que se comience, a partir de ahí se enseña que el español era un invasor. Antes no se utilizaba la palabra invasión. Entonces, tú ves que este cambio se hace, pero con una intención política, no con una intención científica, histórica, de que mira, que hemos descubierto algo nuevo. No, era un pensamiento político que además se veía en toda la política. Acuérdate que por esa época también Velasco prohibió la entrada al Perú de Papá Noel, ¿no? Entonces ya no podía repartir regalos Papá Noel en el Perú. Y surgió Taita Noel, que era un Papá Noel andino, ¿no? Y que en vez de venados tenía llamas y que tenía chullo. O sea, era ya una cuestión pues que uno el día de hoy se pone a ver eso y se da cuenta que termina en algo hasta caricaturesco, ¿no? Es decir, oye, hasta este extremo hay que llegar. Ahora imagínate con la educación, con la historia, cómo se va a enfocar la conquista. Obviamente que se enfocó desde el lado más negativo, visceral, pero eso no se lo puedes enseñar a un niño, porque un niño es muy vulnerable, pues obviamente le destrozas la vida, lo vuelves un resentido para toda su vida. Y creo yo, y con la intención de impulsar la revolución. Porque esa es la idea del el gobierno revolucionario, no causacho revolución. Impulsar la revolución en el Perú, romper esta parsimonia que nos adormece y que nos tiene pues aletargados en nuestras injusticias sociales para que la revolución pues encienda llama. Bueno, al final lo que tenemos es que terminamos peleándonos y odiándonos entre nosotros. O sea, 50 años después de ese experimento, nos damos cuenta que esa vaina no funciona. Esa no es la forma correcta de enseñar estos periodos históricos en el Perú, de la conquista y del virreinato, porque termina enfrentándonos entre nosotros y esa supuesta idea de encender la revolución termina haciendo que nos odiemos entre peruanos y generando un resentimiento que nos afecta hasta ahora. Te hace sentir también un poco tonto, ¿no? O sea, que unos cuantos años, o sea, y te hace sentir como que hay una continuidad entre el Perú y los incas, ¿no? En realidad no la hay. Bueno, para empezar te hace sentir que los incas fueron bien tontos. Sí. Porque te están, y eso ya lo decía Rogorovsky. Rogorovsky decía, no podemos seguir enseñando que los incas fueron derrotados en media hora con la captura de Atahualpa por 180 españoles mal pertrechados. Eso es una atrocidad, y decía ella, eso nos genera un complejo, lo cual es cierto. Nos vuelve acomplejados como peruanos porque nos hace sentir siempre inferiores y siempre víctimas. Siempre dominados, siempre oprimidos, porque claro, si los incas los conquistan en media hora un puñado de españoles, obviamente pues te deja de la peor manera posible. Sin mencionar que eso no tiene ni pies ni cabeza dentro de los procesos históricos. Pero lamentablemente se sigue enseñando así y se defiende con uñas y dientes, ¿no? Cada vez que yo pongo estos puntos sobre las IES, me dicen, ¿tú quién eres para cambiar la historia? Y no, la historia ya nos la cambiaron. La historia nos la cambiaron en la reforma curricular del 72. Ahora, que nos hayamos cargado ese bulto a la espalda y lo seguimos cargando como una ancla que nos hunde en el tercermundismo y la mediocridad, ya es momento de sacárselo de encima. Tampoco yo le echo la culpa a Velasco ni a Salazar Bondy, que se murieron hace 50 años. Curiosamente es algo que ha pasado también en otros países, ¿no? Justo había una entrevista en la que en México también... Sí, porque era la corriente de la época. Y era la corriente de la época producto de un pensamiento filosófico que era la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, mexicano,
argentino-mexicano, que propone todo este tipo de pensamiento donde el colonialismo tiene oprimidos a los pueblos latinoamericanos y que solamente van a alcanzar la liberación a través de la ruptura de estas taras colonialistas y de estas amarras colonialistas que nos tienen en la mediocridad. Y que también viene la teoría de la dependencia, o sea, se comienzan a sumar también distintos pensamientos, teorías, filosofías, que terminan pues esparciéndose como reguero en pólvora por toda Hispanoamérica, promoviendo pues la leyenda negra, y eso sumado con el indigenismo, y con, hay una complementariedad de estos pensamientos que terminan ensamblando el rompecabezas que vemos el día de hoy. No hay una causa única, no es algo propiamente peruano, es producto de la efervescencia de la época en donde se buscaban explicaciones de por qué Hispanoamérica o Latinoamérica no despegaba. Pero yo creo que más bien ha tenido el efecto contrario. Yo creo que nos han sumergido más en la mediocridad. Porque comparándonos a cómo estaban los países asiáticos con esa época, cómo estaba Corea, Japón, Malasia, Singapur en los años 60, 70, están peor que nosotros. Y el día de hoy, ellos pues son unas potencias económicas, sociales, y nosotros hemos retrocedido más todavía. Entonces, eso me hace pensar a mí que las supuestas medicinas descolonialistas que se aplicaron en la época nos hicieron más daño que bien. ¿A quién le conviene políticamente que persiste esa narrativa? A ver, creo que, cero sesgo en la pregunta, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, ya no voy a decir a quién. La puse ahí para que la patees, ¿no? Sí, para que la patee, pero a todos los políticos que utilizan la dialéctica de lucha de clases para impulsar una revolución y ellos se muestren como abanderados de la revolución. Ustedes vean en dónde están. Sí. ¿Si en segundo puesto o en...? Bueno. ¿Te gustaría cambiar la Constitución? Sí. ¿En qué parte? Que el Perú deje de ser república y regrese a ser una monarquía con Inca católico rey, que restaure los reinos del Perú. Pero no va a pasar. No, lamentablemente, mi cambio de constitución no va a ser aceptado, ahí sí, ni por la izquierda, ni por la derecha, ni por el centro. Tu propuesta se debió lanzar por ahí en 1821, quizás. Se lanzó en 1821. Pero fue un gran debate, ¿no? Fue un tremendo debate, que yo creo que San Martín tenía razón. Se fueron a buscar un rey, Se fueron a buscar un rey a Europa, la misión García Parocien. San Martín vio que el Perú no iba a funcionar como república, y yo creo que tenía razón. Pero el día de hoy, pues, eso es muy difícil, y yo sí creo que esta Constitución tiene muchos agujeros, pero hacia la dirección que yo creo que son una solución, va a ser bien difícil. Una de ellas, por ejemplo, para mí, el artículo 50 de la Constitución, que te dice que el Perú no es un Estado confesional, pero que acepta a la Iglesia Católica y su aporte dentro de la historia, es una ambigüedad gris que nos genera mil pleitos sobre que si somos o no somos Estado laico. ¿Y tú a cuál irías? El Perú es un Estado confesional sin ninguna duda. Un tema de la población misma, ¿no? Te lo dice. De la población, de las instituciones. A ver, anda a una comisaría y diles que saquen a Santa Rosa de Lima porque hay Estado laico. A ver qué te dice la policía. te canea. Probablemente no salgas de ahí, ¿no? Sí, pues no, o sea, eso no funciona eso en el Perú. El Perú es confesional y que nos traten de ponerlo eso en zona gris, termina haciéndonos pelear más entre nosotros. Ándate a los pueblos de la sierra y dile al alcalde que no encabece la procesión del santo patrono del pueblo. ¿No se está reduciendo el catolicismo en Perú? Sí, por el crecimiento de los evangélicos, pero no está creciendo el ateísmo.
No, no está relacionado eso. Y claro, ya eso sí te puede hacer el tema. Los evangélicos están diciendo no, que las procesiones son idolatría. Pero aún así, yo veo que en el interior del Perú todas las procesiones tienen al alcalde a la cabeza, siendo el alcalde comunista. De izquierda, ¿no? No de izquierda. Marxista, comunista, leninista, mariateguista. Pues está ahí la procesión de la Virgen. Oye, eso me lo contaba una amiga de Jauja, que me decía que su abuelo era marxista, que le rezaba todas las mañanas a San Miguel Arcángel, y devoto católico, pero marxista. Las contradicciones están en todos los manos, ¿no? Sí, pues. ¿Y qué cambio ha habido en la Constitución que no lo hubieses hecho? Bueno, creo que ya lo contesté. El quitar el estado confesional, sí. Sí, bueno, creo que con eso ya estaríamos acabando la entrevista. Te agradezco mucho por tu disposición, por la energía y sobre todo por las fuentes. Un gran gusto siempre. Espero vuelos. Sí, ahí tú avísame, lo coordinamos. A nuestros peruleros, peruanos. Solamente que me busque también en mi canal, como Capitán Perú en Facebook, Capitán Peruano en Instagram, Capitán-Perú en TikTok. Y ahí van a ver pues más videos, entrevistas, libros también que estoy sacando en el camino, para que estén enterados, de lo que no nos enseñan sobre nuestro Perú y nuestra peruanidad. Definitivamente va a ser un punto de vista diferente al que estamos acostumbrados. Te agradezco mucho por venir y que tengas un buen día. Encantado, gracias.